¿Alguna vez te has imaginado si la persona que más desprecias en el trabajo, esa a la que ni siquiera te molestas en saludar, fuera la única persona en el mundo que pudiera salvar tu carrera, tu fortuna, tu vida? Esta es una historia sobre la redención, sobre el poder de la inteligencia contra la arrogancia, y sobre cómo el verdadero valor de una persona nunca puede borrarse. Si te gustan las narrativas impactantes que te hagan reflexionar, sentir e inspirar, estás en el lugar indicado. Así que, antes de que comience el viaje de la doctora Elena Vargas, deja tu like para fortalecer nuestro trabajo. Suscríbete al canal, para no perderte ninguna historia como esta, y activa la campanita. Ahora, prepárate. La historia comienza ahora. El aroma a cera de carnauba y producto de limpieza con un ligero toque cítrico era la banda sonora olfativa que anunciaba la presencia de Elena. Se movía por los pasillos de la imponente sede de Sol Austral Agronegocios, con una eficacia silenciosa, casi fantasmal. Su carrito de limpieza, con las ruedas cuidadosamente engrasadas para que no hicieran ruido, se deslizaba sobre el mármol travertino como un barco en aguas tranquilas. Para los ejecutivos que pasaban apresurados, con sus zapatos italianos y sus maletines de cuero, ella era parte del mobiliario, una figura funcional cuya existencia se notaba solo cuando algo estaba fuera de lugar, como una mancha de café en el suelo o un bote de basura lleno. Nadie vio los ojos que, detrás de una fachada de cansancio, aún conservaban la chispa de una inteligencia aguda y analítica, que todo lo observaba. Prestó especial atención al piso superior, el santuario del poder, donde se ubicaba la oficina del presidente ejecutivo, Matías Herrero. La puerta de cristal, con su nombre grabado en letras esmeriladas, era la frontera entre dos mundos. Elena lo limpiaba cada día, viendo su propio reflejo distorsionado superpuesto al paisaje montevideano que se extendía más allá, con la Rambla, serpenteando en la distancia. Era un recordatorio diario de su posición. Ella estaba allí para garantizar que la visión de los poderosos siempre fuera nítida, mientras que su propia imagen permanecía opaca, casi invisible. Frotó el cristal con movimientos circulares metódicos, con la misma precisión que antaño utilizaba para subrayar artículos en tratados internacionales. Matías Herrero era un hombre que ocupaba el espacio antes incluso de entrar en él. Su presencia era anunciada por el sonido, firme de sus zapatos sobre el mármol y por un aura de impaciencia y autoridad que parecía doblar el aire a su alrededor. Esa mañana, pasó junto a Elena como si fuera un helecho en la esquina del pasillo. No hubo ningún buenos días, ni siquiera un asentimiento. Sus ojos, concentrados en el teléfono móvil que tenía pegado a la oreja, recorrieron su figura sin registrarla. Para él, Elena no tenía nombre, ni historia. Ella era simplemente la señora de la limpieza. Una función, no una persona. Una herramienta para mantener el orden y la estética de su imperio. Mientras limpiaba el marco de la puerta, Elena escuchó fragmentos de su conversación en un inglés con fuerte acento. Habló de toneladas de soja, de la fluctuación del dólar y de la logística de un puerto en Europa. Eran términos que le resultaban familiares, no por su limpieza, sino por una vida anterior que parecía pertenecer a otra persona. Una vida en la que no solo entendía esas conversaciones, sino que participaba en ellas, en las mesas de negociación y en las aulas, debatiendo cláusulas y jurisdicciones en 3 o 4 idiomas diferentes. Se tragó la nostalgia, un sabor amargo en la garganta, y se concentró en el olor del limpiador de metales. El desprecio de Matías era sutil pero constante. No fue un acto de maldad explícita, sino un borrado diario. Antes había dejado caer un bolígrafo Montblanc cerca del cubo de basura. En lugar de agacharse, simplemente empujó el objeto con la punta de su zapato brillante, mirando en su dirección sin decir una palabra. La orden fue clara. Elena se acercó, cogió el bolígrafo, lo limpió con el paño y lo colocó sobre el escritorio. Lo tomó sin mirarla, sin un gracias. Para él, esto era simplemente el flujo natural de las cosas, el orden jerárquico del universo funcionando como debería. La humillación ardía silenciosamente dentro de ella. La rutina matutina fue interrumpida por una llamada telefónica. No era uno de los habituales. El tono de Matías,
habitualmente asertivo y autoritario, cambió. Al principio se volvió agudo, luego confuso y finalmente irritado. Hizo un gesto salvaje dentro de su habitación de cristal, con el rostro contorsionado en una máscara de frustración. Elena, que ahora estaba limpiando las macetas con plantas en el exterior, no pudo evitar notar el cambio. El gigante corporativo de repente parecía vulnerable, acorralado por algo que su dinero y su autoridad no podían resolver. El sonido de su voz, amortiguado por el cristal, era el de un animal herido. La conversación, antes en español, ahora se mezclaba con un lenguaje que hizo que los oídos de Elena se aguzaran. Él era húngaro, duro, gutural y completamente indescifrable para casi todos en ese edificio, pero no para ella. Había pasado 6 meses en Budapest durante su doctorado, sumergiéndose no solo en los archivos jurídicos de la ciudad, sino también en su cultura y su idioma. Las palabras que se filtraban a través de la puerta apenas cerrada no eran solo ruido, eran términos legales específicos. Escuchó Orocles y Hogg, derecho de sucesión, y Vegrendelet, testamento. La columna de Elena se estremeció, no de miedo, sino de un reconocimiento repentino y vertiginoso. Matías colgó el teléfono de un golpe, haciendo vibrar un portarretratos que tenía sobre el escritorio. Inmediatamente activó el intercomunicador y su voz era un trueno. Valeria, necesito un traductor de húngaro, un abogado. Ahora, no me importa cómo, encuentra uno. La urgencia en su voz era palpable. La fachada de control absoluto se había hecho añicos, revelando a un hombre en pánico, un pánico que intentaba ocultar con ira y órdenes. Al otro lado de la línea, la voz de su asistente sonaba temblorosa y abrumada, tratando de explicar la imposibilidad de la tarea. El problema, tal como Elena empezó a reconstruirlo, era complejo. Una tía abuela lejana en Hungría falleció, dejando una herencia multimillonaria. Pero el testamento era un laberinto legal, escrito bajo las leyes de Boe, restitución de propiedad húngaras postcomunistas, con cláusulas que exigían una respuesta inmediata. El plazo para presentar un documento específico, una aceptación formal que debía seguir un protocolo legal arcaico, era de 48 horas, bajo pena de que la herencia revirtiera al Estado húngaro. Matías se enfrentó a un muro burocrático en un idioma que no entendía. El mundo de Matías, construido sobre la certeza de que todo se podía comprar o intimidar, se derrumbaba por culpa de un papel en un idioma que sonaba a insulto. Caminaba de un lado a otro por su sala de estar. Sus costosos zapatos dejaban marcas en el piso que Elena había lustrado una hora antes. No necesitaba un simple traductor. Necesitaba a alguien que comprendiera los matices de la ley de sucesiones húngara, alguien que pudiera leer entre líneas de un documento arcaico y formular una respuesta que fuera legalmente inatacable. Necesitaba un milagro. Elena dejó de limpiar. La tela permaneció en su mano, pero su cuerpo permaneció quieto. La mente, sin embargo, iba corriendo a una velocidad vertiginosa. Ella vio el problema no como lo vio Matías, un obstáculo frustrante, sino como un rompecabezas académico. Las piezas flotaban en su mente: el plazo ajustado, la jurisdicción extranjera, la necesidad de una respuesta formal. Se trataba de un escenario hipotético que ella misma podría haber presentado a sus estudiantes de la Universidad de la República en un examen final de Derecho Internacional privado. La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. Por un instante, sintió un placer oscuro y cruel. Ella quería darse la vuelta, tomar su carrito y desaparecer por el pasillo, dejándolo ahogarse en su propia arrogancia. Sería la venganza perfecta y silenciosa. La trataba como si fuera polvo, y ahora su futuro dependía de un conocimiento que nunca imaginó que poseía. Él se lo merecía. Merecía sentir en primera persona la impotencia que imponía a los demás cada día, el sentimiento de ser pequeño e insignificante ante una fuerza mayor. La sensación era fuerte y sentía un calor que le subía al pecho. Pero luego surgió algo más. No fue lástima por él, no exactamente. Era algo más profundo, una ofensa a su propia naturaleza. Fue el instinto del especialista al ver un problema que ella, y quizás solo ella allí, sabía cómo resolver. Dejar ese desafío intelectual sin respuesta
Fue como un músico que escucha una sinfonía terriblemente desafinada y no siente la necesidad de corregirla. Fue una violación de quien ella era en esencia, la profesora, la jurista. Esa identidad, enterrada bajo años de humillación y de limpieza de uniformes, empezó a agitarse. Matías Herrero se hundió en su sillón de cuero, con la cabeza entre las manos. La postura del depredador alfa había desaparecido y fue reemplazada por la de un hombre completamente derrotado. Por primera vez, Elena no vio al jefe arrogante que la ignoró. Vio a un hombre perdido, despojado de sus herramientas habituales de poder, enfrentado a una especie de límite que no conocía. Esa imagen de cruda vulnerabilidad fue lo que rompió la barrera de su resentimiento. La visión no le produjo alegría, sino una claridad extraña e inesperada. Miró sus manos, las uñas cortas y la piel resecada por los químicos. Recordó cómo solían ser: uñas cuidadas, bolígrafos de tinta permanente en la mano, gesticulando durante las conferencias ante un público atento. Esas mismas manos habían escrito su queja, el acto de valentía que destruyó su carrera y la llevó a ese pasillo. El dolor de ese recuerdo era una brasa viva. Ayudar a ese hombre se sentía como una traición a sí misma, a todo lo que había sufrido por hacer lo correcto. Y, sin embargo, la inacción también parecía una traición. Fue un recuerdo específico lo que inclinó la balanza. Un seminario en Viena, hace años. Uno de los oradores, un anciano profesor húngaro de ojos tristes, habló largamente sobre las complejidades de la Ley de Compensación IV de 1992, la misma ley que probablemente regía el testamento de la tía abuela de Matías. Elena recordó sus apuntes, las preguntas que había hecho al final de la conferencia, la claridad que había sentido al comprender los matices de ese sistema legal. El conocimiento no estaba latente, estaba allí, preciso y listo para ser utilizado. El conflicto interno duró solo unos segundos más, pero se sintió como una eternidad. Por un lado, el orgullo herido y el deseo de ver hecha justicia poética. Por otro lado, el instinto profesional, la competencia que se negó a permanecer en silencio ante un desafío. No se trataba de salvarlo, se dio cuenta. Se trataba de salvarse de la invisibilidad. Se trataba de demostrar, ante todo a sí misma, que la mujer que era todavía existía debajo de ese uniforme azul descolorido. Fue un acto de autoafirmación. Ella dio un paso, luego otro. Cada centímetro que recorría el pasillo hacia la puerta abierta de la oficina de Matías se sentía como una milla. Su corazón latía salvajemente contra sus costillas. Un tambor que anunciaba una rebelión. El miedo era real. El miedo a ser humillada una vez más, a ser expulsada, a que su oferta sea recibida con burla. Fue el miedo a exponerse y ser rechazada, lo que sería la confirmación final de su fracaso. Pero el impulso de actuar era más fuerte. Su sombra se proyectó sobre el suelo de la sala de estar antes de que él la notara. Matías seguía cabizbajo, murmurando maldiciones. Elena se detuvo en la puerta, una figura vacilante a la entrada del poder. El silencio se prolongó. Tuvo que aclararse la garganta. Un sonido pequeño e incierto en un entorno acostumbrado a voces autoritarias. El sonido fue suficiente para romper el hechizo de su derrota. Levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban rojos y desenfocados. Él la miró fijamente y la confusión inicial en su rostro rápidamente dio paso a irritación. ¿Qué pasa? El cubo de basura ya está vacío. Sal de aquí, estoy ocupado, gruñó, con la arrogancia volviendo como un reflejo condicionado. La vio como siempre la vio. Una interrupción, un ser irrelevante. Estaba a punto de gritarle que se fuera, de despedirla con un gesto, cuando ella finalmente habló, y su mundo empezó a girar sobre su eje. Su voz no era la de una señora de la limpieza. Era firme, claro y transmitía una autoridad serena. Señor Herrero, empezó. Su problema no es de traducción, es de jurisdicción y protocolo. La ley de sucesiones húngara es única. Creo que puedo ayudarle. El silencio que siguió a la declaración de Elena fue más ensordecedor que cualquier grito. Matías Herrero la miró con los ojos entrecerrados, como si intentara descifrar una ilusión óptica. La primera ola de shock
dio paso a una incredulidad cáustica. Miró su uniforme, sus zapatos gastados, el carrito de limpieza estacionado en el pasillo como una dosis de realidad. La sugerencia era tan absurda, tan fuera de cualquier orden lógico que él conocía, que por un momento se preguntó si el estrés no le estaría haciendo alucinar. La señora de la limpieza, la mujer que limpió los pozos de café, el experto en derecho húngaro. La disonancia era simplemente demasiado grande para que su cerebro la procesara. Una risa corta y seca escapó de sus labios. No era una risa de alegría, sino de pura burla. «¿Tú?», escupió la palabra, y el desprecio volvió con toda su fuerza. Un muro contra lo absurdo. ¿Crees que puedes ayudar? Tú que te pasas el día fregando pisos. ¿Entiendes un problema que mi equipo de abogados en Sao Paulo ni siquiera puede empezar a descifrar? Se reclinó en su silla, cruzando los brazos, un rey en su trono, tratando de restaurar el orden natural del universo con el peso de su burla. La idea era tan ofensiva para su visión del mundo, que necesitaba descartarla inmediatamente. Elena no se movió. Él no lo dudó. Ella permaneció en el mismo lugar, la postura erguida, la mirada fija y tranquila. Ella había esperado esa reacción. Se había preparado para ella en los pocos segundos que había caminado hasta su puerta. Ella dejó que su risa resonara y muriera en la habitación silenciosa, absorbiendo el veneno de la humillación sin dejar que la alcanzara. Su calma era una anomalía, una pieza que no encajaba con la reacción esperada de alguien en su posición. Era la serenidad de quien sabe algo que el otro aún no ha descubierto, y esa calma empezó a molestar a Matías más que un ataque de ira. ¿Qué demonios sabes tú de algo más que qué producto usar en la madera y cuál usar en el vidrio?, insistió, alzando la voz tratando de forzar una reacción, una confirmación de que tenía razón y que el mundo todavía tenía sentido. La estaba atacando con su jerarquía, usando su estatus como arma para obligarla a dar marcha atrás, a volver a ser la figura invisible que se suponía que era. Necesitaba que ella bajara la mirada, que se disculpara por su insolencia, para que la grieta que había abierto en su realidad pudiera cerrarse. Fue entonces cuando asestó el golpe, no con emoción, sino con precisión quirúrgica. Su voz permaneció con el mismo tono mesurado y tranquilo. Tienes que escribir un El Fogadasi Nyilat Kosat. Es una declaración formal de aceptación, dijo, mientras la palabra húngara fluía de sus labios con una fluidez desconcertante. El plazo de presentación es crucial. Si existe alguna inexactitud en la redacción, especialmente en lo que respecta a la Ley de Compensación de 1992, el proceso se anulará y la herencia se revertirá. No se trata solo de traducir, sino de validar la reclamación de forma preventiva ante posibles impugnaciones estatales. La expresión de Matías se congeló. La palabra El Fogadasi Nyilat Kosat lo golpeó como un puñetazo. Era la misma frase incomprensible que el abogado húngaro había repetido varias veces por teléfono, una frase que ni siquiera su asistente podía escribir correctamente. Y ahora salió de la boca de la señora de la limpieza con la naturalidad de quien pide un vaso de agua. La arrogancia en su rostro se desvaneció, reemplazada por una máscara de puro asombro. Por primera vez ese día en esa década, realmente la vio. Miró su rostro, sus ojos, y no vio a un sirviente, sino a un enigmático extraño. ¿Cómo? Empezó, su voz un susurro ronco, y la pregunta se apagó a mitad de la pregunta. ¿Cómo lo sabes? El tono ya no era de acusación, sino de genuino y desesperado desconcierto. El equilibrio de poder en esa sala acababa de sufrir un cambio radical. Todas sus certezas, sobre la clase, sobre la inteligencia, sobre el lugar de cada persona en el mundo, temblaron. Él, que presidía un imperio de materias primas, estaba completamente a merced de una información que, por alguna razón imposible, estaba encerrada en la mente de la mujer que limpiaba su basura. Elena notó el cambio. La puerta se había abierto, pero ella no le revelaría su historia y no le daría el consuelo de una explicación completa. Ella lo mantendría en el reino de la incertidumbre, donde él era vulnerable y ella tenía el control.
Pasé un tiempo en Budapest hace muchos años, respondió evasivamente. La simplicidad de la frase tenía un peso inmenso. Desarrollé cierta familiaridad con su sistema legal. La sutileza fue una obra maestra de moderación, sugiriendo profundidad sin revelar nada, creando un misterio que la hizo aún más intrigante, y en ese momento, indispensable. El reloj en la pared de la sala de estar parecía latir. Cada segundo era un martillo que golpeaba el yunque de la urgencia. La fecha límite. Las 48 horas. Matías miró su teléfono, luego la pantalla de su computadora, donde un correo electrónico amenazante en húngaro lo miraba fijamente. Sus abogados fueron inútiles. Sus contactos, su influencia, su dinero, nada de eso pudo atravesar a tiempo la barrera del idioma húngaro y la burocracia. Estaba acorralado, y frente a él estaba la apuesta más absurda e improbable de su vida. Una apuesta que su instinto de supervivencia, más fuerte que sus prejuicios, le obligó a realizar. Con un gesto lento, casi como si su brazo pesara una tonelada, señaló la silla de cuero al otro lado de su enorme escritorio, el asiento reservado para los socios, para los banqueros, para los ministros. La invitación salió con dificultad, en voz baja, casi inaudible. Sentarse. No fue una orden sino una petición, una rendición. En ese momento, él no era el jefe hablando con la señora de la limpieza. Era un hombre desesperado que pedía ayuda a la única persona en el mundo que parecía tener una respuesta. El camino de Elena hacia la silla fue el cruce de un abismo social. Cada paso sobre la alfombra persa era una declaración silenciosa. Ella caminó alrededor del escritorio de caoba, símbolo de su poder, y se sentó. El cuero fresco de la silla parecía amoldarse a su cuerpo. Al sentarse, la dinámica visual de la sala se transformó radicalmente. Ella ya no estaba debajo de él, mirando hacia arriba. Ella estaba a su nivel, cara a cara, separada solo por la extensión de madera pulida que representaba su imperio. El silencio que cayó fue pesado, cargado de un cambio de roles casi impensable. Matías la miró fijamente, completamente perdido. Tu guión de interacciones sociales no tenía una página para esa escena. ¿Cómo dirigirse a ella? ¿Qué preguntar? La arrogancia era inútil, la condescendencia imposible. Se encontraba en territorio desconocido, despojado de sus herramientas habituales de dominación. El hombre que controlaba los cultivos y los mercados mundiales no sabía cómo iniciar una conversación con la mujer sentada a 5 pies de él. La desorientación era tan profunda que se sintió ligeramente mareado. Fue Elena quien rompió el silencio, y su voz ahora no tenía rastro de vacilación. Era la voz de un profesional que se hacía cargo de un caso. Necesitaré acceder al correo electrónico con el documento original, dijo con natural autoridad, y una computadora, y una línea telefónica para una llamada internacional. No fue una solicitud, fue una lista de requisitos. Ella ya no ofrecía ayuda. Estaba dictando los términos de su participación, tomando el mando de la operación de rescate de forma instintiva e inmediata. Casi en trance, Matías obedeció. Sin decir palabra, empujó su propio ordenador portátil de última generación sobre la mesa. El gesto fue un acto de capitulación simbólica, la entrega de su cetro. Se volvió hacia el teclado. Sus manos, habitualmente firmes, ahora temblaban un poco mientras escribía su contraseña y abría el correo electrónico del bufete de abogados húngaro. Se sentía como un asistente, un subordinado en su propia oficina, facilitando el trabajo del verdadero experto. Las manos de Elena aterrizaron sobre el teclado. Eran manos trabajadoras, con callos y pequeñas cicatrices de productos de limpieza. Pero en el momento en que tocaron las teclas, se transformaron. Se movían con una velocidad y precisión que contrastaba marcadamente con su apariencia. Sus dedos bailaban, abriendo pestañas, navegando por portales de legislación europea, accediendo a bases de datos legales que Matías ni siquiera sabía que existían. La memoria muscular de toda una vida de investigación y análisis académico regresó con fuerza. Se inclinó sobre la pantalla, con el rostro contorsionado por la concentración. La máscara de cansancio y resignación que llevaba a diario en el pasillo se disolvió.
revelando la expresión centrada e incisiva de la jurista. Sus ojos recorrieron las densas líneas del documento húngaro y murmuró para sí, misma una mezcla de términos técnicos en idioma extranjero y en español. Cláusula de restitución, disputa de soberanía. Esto es posguerra fría. No solo estaba leyendo, estaba diseccionando el texto con un bisturí intelectual. Matías observaba sin palabras. Se había convertido en espectador de su propia crisis. La mujer sentada frente a él era una completa desconocida. Intentó reconciliar la imagen de ella empujando un carrito de basura con la figura que ahora citaba de memoria las directivas de la Unión Europea. Empezó a notar detalles que nunca antes había registrado. La forma en que la luz del monitor se reflejaba en la inteligencia de sus ojos, la forma en que su mandíbula se apretaba al enfocar, la economía de movimientos que denotaba una mente trabajando a máxima eficiencia. De repente, levantó la vista del monitor y lo miró directamente. Su mirada era clara y directa, la de un profesor a punto de explicar una tesis compleja a un estudiante. El problema es más grave que el plazo, dijo. Están aprovechando una laguna legal en la ley sobre la restitución de bienes confiscados durante el régimen comunista. Su tía abuela era considerada disidente política. Esto le da al Estado húngaro una base para una contrademanda latente sobre parte del patrimonio. Nuestra respuesta no puede ser simplemente la aceptación, tiene que ser una fortaleza legal. Y luego volvió a escribir. El sonido de las teclas llenó el silencio de la habitación. Un ritmo constante y seguro. Ya, no era el sonido de un jefe dando órdenes, sino el sonido de la competencia en acción. No estaba escribiendo un correo electrónico, estaba construyendo un argumento jurídico complejo, citando casos, invocando tratados internacionales, tejiendo una red de protección legal alrededor de la herencia de Matías. Cada clic del teclado era un ladrillo que se colocaba en el muro que protegería su fortuna. Después de casi 10 minutos de escribir frenéticamente, se detuvo. El repentino silencio hizo que Matías contuviera la respiración. Elena giró la pantalla de la computadora portátil hacia él, revelando un texto denso y perfectamente formateado. Esta es la estructura de nuestra respuesta. Argumenta que la reconvención es inválida según la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, citando precedentes del Tribunal de Estrasburgo. Necesitamos presentarla en húngaro y español. Ella hizo una pausa y lo miró fijamente. Ahora necesito el número de teléfono de su abogado en Budapest. Llamaré yo mismo. La palabra yo era una declaración final e irrefutable de quien tenía el control. Matías, paralizado, tardó un segundo en procesar la orden. Su mente, acostumbrada a dar órdenes, luchaba por seguir una instrucción tan directa de ella. Con prisa y torpes dedos, hojeó la libreta de direcciones de su teléfono y anotó en un bloc de notas el número del bufete de abogados de Budapest. Extendió el papel sobre la mesa. Su mano, que firmaba sin dudarlo contratos millonarios, temblaba levemente. Entregar ese número fue como un acto de fe ciega, una transferencia final e irrevocable de todo el control que tanto apreciaba. Elena tomó el pequeño trozo de papel. Su mano era firme. Se giró hacia el teléfono que estaba en el escritorio de Matías y marcó los largos dígitos del número internacional con una calma inquietante. La tensión en la sala era palpable con cada pitido del dial. Matías contuvo la respiración mientras escuchaba el sonido lejano del llamado, un eco que viajó medio mundo hasta encontrar su destino. En el momento en que se contestó la llamada y una voz masculina habló en húngaro desde el otro lado del mundo, el aire en la habitación pareció solidificarse. Entonces Elena comenzó a hablar, y la última pieza de la transformación encajó. No fue solo su fluidez en húngaro lo que sorprendió a Matías. Era el registro, la cadencia, la autoridad. Su voz perdió cualquier rastro de suavidad o sumisión y adquirió un timbre formal, casi metálico. Era la voz de una académica, de una abogada en pleno ejercicio de su poder intelectual, hablándole a una colega como a un igual, estableciendo desde la primera frase que no era una lega, sino una experta. Matías no entendió una sola palabra, pero entendió perfectamente la dinámica de la conversación. Escuchó la música, aunque no la letra.
Pudo oír el tono inicialmente confuso y ligeramente condescendiente del abogado húngaro, mientras probablemente se preguntaba quién era esa mujer que hablaba en su nombre. Y luego escuchó que esa actitud se desmoronaba. El tono del hombre del otro lado de la línea cambió a uno de sorpresa, luego de respeto, y finalmente, de cautelosa deferencia. Elena no preguntaba, informaba, no estaba pidiendo, estaba instruyendo. Ella no estaba simplemente traduciendo el documento que había escrito. Ella lo estaba defendiendo, punto por punto. Hizo un gesto con la mano libre, como si estuviera en un tribunal, citando artículos y párrafos de leyes que Matías nunca había oído mencionar. Utilizó términos como soberanía legal, precedente vinculante y derechos fundamentales, como un espadachín empuña su espada. Estaba desarmando a su oponente desde el otro lado del mundo, anticipándose a sus objeciones y neutralizándolas antes de que fueran completamente formuladas, todo en un lenguaje que, una hora antes, para él no había sido más que un ruido incomprensible. Hubo un momento en que la conversación se volvió más tensa. El abogado húngaro pareció presentar un argumento más fuerte, una objeción. La respuesta de Elena fue inmediata. Ella no levantó la voz. Por el contrario, su tono se hizo aún más bajo y preciso, cada palabra aguda como un trozo de vidrio. Citó un caso específico del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que aparentemente sentó un precedente irrefutable para la situación de Matías. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. En ese momento Matías no vio a ninguna señora de la limpieza. Vi a un depredador intelectual en su hábitat natural. La llamada terminó unos minutos después. Elena colgó el teléfono con un suave clic, y el silencio que llenó la habitación fue de resolución. Fue la calma después de una batalla ganada decisivamente. Se volvió hacia Matías, con la expresión de su rostro nuevamente neutra, la adrenalina de la batalla intelectual empezando a disminuir. «Está decidido», dijo sucintamente. «Aceptarán la declaración tal como la redacté. La cláusula de reconvención se eliminará del expediente. Solo tiene que imprimir, firmar y enviar el documento escaneado en la próxima hora». Matías guardó silencio un largo rato, mientras su cerebro intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de presenciar. El problema que había amenazado una fortuna y su propia reputación, que lo había llevado al borde del pánico, había sido resuelto en menos de una hora por una mujer cuyo nombre ni siquiera conocía. Él solo pudo asentir, una respuesta mecánica. La distancia entre su realidad y lo que acababa de presenciar era tan grande que sintió como si le hubiera caído un rayo. Mientras imprimía el documento que había completado, su mente comenzó a trabajar de una manera diferente. Ya no pensaba en la herencia ni en el dinero. Repitió cada momento de esa mañana en cámara lenta, la forma en que ella recogió el bolígrafo que él había dejado caer, su caminata silenciosa por el pasillo, la forma en que él la ignoró. Cada recuerdo estaba ahora cubierto por una gruesa capa de vergüenza, una sensación física, un calor que le subía por el cuello. La magnitud de su propia arrogancia e ignorancia lo golpeó con la fuerza de una revelación. Él la miró, mientras permanecía sentada en silencio, como si esperara su siguiente instrucción, pero ya no veía el uniforme azul. Vi la silueta de una figura monumental, un gigante intelectual encarcelado en un humilde disfraz, y se preguntó, con un nudo en la garganta, ¿qué clase de cataclismo habría obligado a una mujer así a vivir una vida de invisibilidad y trapeadores? La gratitud que sentí fue inmensa, pero se vio eclipsada por una emoción nueva y abrumadora, una culpa profunda y persistente. Elena, por su parte, parecía encogerse sobre sí misma. La energía que la había animado durante el pase de lista y la redacción del documento se iba disipando, y la postura de profesora iba dando paso poco a poco a la de señora de la limpieza. Fue un mecanismo de defensa, un regreso al caparazón que la había protegido durante tanto tiempo. La actuación había terminado. El acto de autoafirmación fue completo. Ahora todo lo que quedaba era el cansancio y la realidad de su posición en ese edificio. El brillo de sus ojos comenzó a desvanecerse. Matías firmó el documento con un bolígrafo que parecía pesar 100 kilos. Lo escaneó y lo adjuntó a un nuevo correo electrónico,
dirigido al abogado en Budapest. Hacer clic en el botón «Enviar» fue como cerrar un capítulo de su vida. Se les quitó un enorme peso financiero de encima, pero inmediatamente fue sustituido por otro, de carácter moral, el peso de tus prejuicios, de tu ceguera voluntaria. Lo había salvado alguien a quien ni siquiera consideraba un ser humano completo. Se volvió hacia ella, buscando palabras que no existían. Yo no sé cómo agradecerte, dijo con voz ronca. La frase le sonó patética e inadecuada. ¿Agradecer? ¿Cómo agradecerle a alguien por restaurarte tu fortuna y al mismo tiempo mostrarte la fealdad de tu propia alma? Era una deuda demasiado grande para pagarla con palabras o con dinero. Su respuesta fue un golpe suave y devastador. Me alegro de haber ayudado, señor, dijo, volviendo el señor a su discurso. Ella estaba reconstruyendo el muro entre ellos, volviendo a su papel designado. Pero la palabra ahora tenía un significado completamente diferente. Ya no era una señal de deferencia. Era un espejo que reflejaba la distancia que su arrogancia había creado, una distancia que ella ahora controlaba y mantenía por su propia voluntad. Él no podía aceptar eso. No podía dejar que ella se levantara y volviera a ser la señora de la limpieza. La necesidad de comprender era una fuerza física dentro de él. No, dijo, con voz casi de súplica. Por favor, necesito entender. Hizo un gesto de impotencia. ¿Quién eres? La pregunta ya no era sobre su capacidad, sino sobre su identidad, su historia. Fue una súplica de contexto, un intento de darle sentido a un mundo que se había puesto patas arriba. Elena miró hacia otro lado, sus ojos fijos en la vista desde la ventana, en el horizonte de Montevideo, un paisaje que conocía íntimamente, pero siempre al otro lado del cristal. Decírselo sería reabrir una herida que le había llevado años sanar, incluso superficialmente. Le daría a él, el epítome del poder que la había aplastado, acceso a su dolor más profundo. El silencio se prolongó, y por un momento pareció que ella elegiría el refugio del anonimato. La tentación de simplemente levantarse, decir, disculpe, y salir de la habitación era inmensa. Sería más fácil, menos doloroso. Ella podría tomar su carrito y desaparecer por los pasillos, dejándolo con su asombro y culpa. Ella no le debía nada. No le debía ninguna explicación. No le debía su historia. Mantener el misterio era una forma de poder, una última barrera de protección que podía mantener intacta para siempre. Pero entonces ella volvió a mirarlo a la cara. Y lo que vio allí no era al jefe, sino al tirano. Era un hombre destrozado, despojado de su armadura. La arrogancia había sido reemplazada por una confusión genuina y dolorosa. La vergüenza en sus ojos era real, y en ese momento, Elena comprendió que contar su historia no sería un acto de sumisión, sino quizás el acto final de su reivindicación. No se trataba de él, se trataba de ella, de dar voz a la verdad, aunque fuera para una audiencia de una sola persona. Ella respiró profundamente, una respiración que sintió como la primera en mucho tiempo que no llevaba el peso de la opresión. Su voz, cuando habló, era baja, pero resonaba con la claridad del acero. Mi nombre es Elena Vargas, dijo, y solo decir su nombre en voz alta en ese contexto fue un acto de poder. Fui profesor titular de Derecho Internacional en la Universidad de la República. Me despidieron del cargo hace 5 años. Dejó la frase flotando en el aire, sin ofrecer nada más. Ella no mencionó las acusaciones de corrupción que provocaron su caída, ni los colegas que la traicionaron, ni el sistema que la purgó. Simplemente la declaración desnuda del hecho. La imposible yuxtaposición entre el profesor y la mujer que estaba allí, con uniforme de limpieza, creó un vacío en la habitación. Ese vacío fue llenado por todo lo que quedó sin decir, una acusación silenciosa y poderosa contra un mundo que permite que tal cosa suceda. Y Matías sintió el peso aplastante de aquella historia no contada. Bien, aquí está la parte final de la historia, de los párrafos 61 al 80. Las palabras de Elena, profesora y exonerada, resonaron en la mente de Matías. Eran términos que no pertenecían a la misma frase, conceptos que se repelían entre sí. Un profesional de ese calibre,
Con ese nivel de conocimientos y prestigio, no fue simplemente despedido como un empleado junior por mal desempeño. El despido, en este contexto, implicaba algo mucho más sísmico. Implicaba un escándalo, una caída violenta y pública. Necesitaba saber la causa, el origen de la catástrofe que la había traído a su pasillo. ¿Pero por qué?, preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta que sabía que vendría. Elena respiró profundamente, una decisión tomada en ese instante. No se lo diría a él, sino a ella misma. Fue la verbalización final de su propia historia, un acto de cerrar la narrativa que la había perseguido durante años. He expuesto un esquema de corrupción, dijo, con una voz carente de dramatismo o autocompasión. Una malversación de fondos destinados a becas de investigación y cooperación internacional. Involucró a importantes figuras del Ministerio de Educación y a miembros de la propia junta directiva de la universidad, personas a las que consideraba mis colegas. Ella continuó, con su mirada perdida en el paisaje urbano exterior. La investigación que inicié terminó usándose en mi contra. Me acusaron de falsificar documentos para dañar la reputación de mis oponentes. El sistema que intenté proteger se volvió contra mí, y me devoró. Fui humillado y desacreditado públicamente. Mi carrera quedó destruida de la noche a la mañana. Ningún bufete de abogados, ninguna consultora, ninguna universidad del país me dio una oportunidad después de eso. Me volví radiactivo. La historia fue contada con la precisión clínica de un informe, lo que la hizo aún más brutal. Matías escuchó cada palabra como un golpe físico. Él, más que nadie, entendió cómo funciona el poder, cómo funcionan las alianzas y cómo un sistema se protege expulsando a quienes amenazan su equilibrio corrupto. Ella no había sido castigada por un error, había sido castigada por su integridad. La mayor ironía lo golpeó duramente. La cualidad que más valoraba en el papel, el coraje moral, fue la verdadera razón de su caída. Y él vivió y prosperó sobre el mismo sistema que la había aplastado. Un recuerdo vago, nublado por el tiempo, subió a la superficie de su mente. Un titular de periódico, hace unos 5 años. Un escándalo, en la Universidad de la República. Recordó haberlo ojeado, descartándolo como otra pelea interna entre académicos vanidosos. Ahora, con horror, se dio cuenta de que no era un espectador distante. Había leído el obituario de su carrera y no le había prestado atención. La vergüenza que sentí se profundizó, transformándose en un sentimiento de complicidad pasiva e ignorante. Su mirada volvió a sus manos, que ahora descansaban en su regazo. Finalmente lo entendió. Los callos y la piel seca no eran solo marcas del trabajo manual, eran los estigmas de la injusticia. Eran el resultado visible de 5 años de humillación, de silencio forzado, de una existencia en las sombras, delante de sus narices, en los pasillos que recorría cada día como un rey ciego en su propio castillo. Cada vez que la ignoraba, ratificaba sin saberlo la sentencia que el sistema le había impuesto. Finalmente logró hablar, con la voz entrecortada por una emoción que rara vez permitía que saliera a la superficie. Lo siento, pero las palabras fueron más grandes que una simple disculpa por su comportamiento. Fue un lamento por el mundo, capaz de cometer semejante atrocidad, un mundo del que él era uno de los principales beneficiarios. Fue una súplica de perdón por parte de todo el sistema que la había destrozado y descartado como basura. Elena simplemente asintió lentamente, un pequeño gesto. Su disculpa no pudo devolverle los años perdidos ni borrar el dolor. Pero verlo allí, el hombre que encarnaba el poder y el privilegio, con los ojos llenos de genuino remordimiento, le ofreció algo que no esperaba, una pequeña, inesperada y significativa sensación de justicia, la validación de su dolor por parte de uno de sus torturadores involuntarios. Matías se levantó de repente. La pasividad dio paso a una energía furiosa, la misma energía que usaba para cerrar acuerdos imposibles. Comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación, ya no en pánico, sino con un propósito claro y abrumador. Los engranajes de su poderosa mente giraban a toda velocidad, no para salvarse a sí mismo, sino para corregir un fallo grotesco en el orden del universo.
Ya no veía un problema que había que solucionar, sino una injusticia obscena que era necesario reparar. Se detuvo bruscamente frente a ella, con la mirada fija y decidida. «Esto termina hoy», declaró, volviendo la voz de director ejecutivo, pero ahora con una nueva misión. «Esta vida tuya en las sombras, esta invisibilidad, termina en este preciso instante». La declaración no fue una promesa, fue un decreto. Estaba transformando la realidad con la fuerza de su voluntad, como siempre lo hacía, pero por primera vez, al servicio de alguien más. Él no lo dudó. «Tengo una división de consultoría jurídica internacional en esta firma. Es pequeña, pero gestiona contratos complejos en Europa del Este y Asia. Es el área más compleja que tenemos». Hizo una pausa y la miró a los ojos para asegurarse de que comprendía el peso de sus siguientes palabras. «No quiero que seas consultor de esta división. Quiero que la dirijas». La oferta quedó suspendida en el aire, audaz y transformadora. Elena se quedó sin palabras por un momento. Fue algo que estaba completamente fuera de sus expectativas. Esperaba, tal vez, una indemnización generosa, una renuncia con una buena recompensa económica para poder desaparecer discretamente. Pero eso fue diferente. No fue una limosna. Era un trono. Fue el regreso de su estatus, de su campo de batalla intelectual, en una escala que nunca había imaginado posible nuevamente. Aún así, el escepticismo, un viejo compañero de 5 años, habló más fuerte. ¿Sería una pena? ¿El intento de un hombre rico de limpiar su conciencia manchada? «Se lo agradezco, pero no necesito caridad, señor Herrero», dijo en voz baja pero firme, con su orgullo aún intacto, la única posesión que nadie podía arrebatarle. Ella no sería un proyecto favorito para aliviar su culpa. Su respuesta fue instantánea, casi violenta en su pasión. «Esto no es caridad, doctor Vargas», dijo, y la utilización del título doctor resonó en la sala con la fuerza de una explosión. «Esto es puro pragmatismo. Sería un completo idiota si tuviera a una persona con tu capacidad, tu inteligencia y tu experiencia dentro de este edificio y la dejara empujando un carrito de limpieza. No soy filántropo, soy empresario, y acabo de descubrir el recurso más valioso y desaprovechado que esta empresa ha tenido jamás. Había encontrado el único lenguaje que ella podía aceptar, no el de la piedad, sino el de la competencia. Él no la estaba rescatando. Estaba realizando un movimiento estratégico brillante. Estaba reconociendo su valor, no como un acto de bondad, sino como un hecho innegable y rentable. Era la forma más alta de respeto que podía ofrecer, la única que validaba al profesional y no a la víctima. Fue una admisión de que ella no lo necesitaba, pero que él y su compañía la necesitaban desesperadamente. «Tendrás tu propia oficina. Lo que era mío, si quieres», continuó, mientras ya planeaba sus próximos pasos. «Tendrás tu propio equipo, presupuesto y total autonomía para reestructurar la división como consideres oportuno. Tu única obligación será reportarme directamente a mí, a nadie más». Él no solo le estaba dando un trabajo, él le estaba devolviendo su poder, su autoridad y un escudo protector para que pudiera ejercerlo sin miedo. Elena miró al hombre frente a ella y vio la profundidad de su transformación. La arrogancia había sido incinerada, y de sus cenizas surgió un hombre humillado. Sí, pero también energizado por el descubrimiento de un propósito mayor. Ella vio una oportunidad no solo de revivir su carrera, sino de hacerlo en sus propios términos, con un aliado poderoso que ahora entendía completamente el mundo contra el que había luchado. Por primera vez en 5 largos y grises años, se permitió sentir esperanza, una esperanza genuina, aterradora e increíblemente hermosa, y con ella, la presa del dolor y la injusticia que había contenido durante tanto tiempo, finalmente se rompió. Una sola lágrima, caliente y pesada, escapó de su ojo y siguió un lento camino por su mejilla. No fue una lágrima de tristeza, sino de liberación. El duelo por su vida perdida finalmente comenzaba a terminar. Ella se puso de pie, y mientras lo hacía, su cuerpo pareció realinearse. La postura encorvada de la señora de la limpieza, el peso invisible sobre sus hombros, desapareció.
En su lugar surgió la figura erguida e imponente de la profesora, la mujer que antaño inspiraba el respeto de aulas y auditorios enteros. Ella miró a Matías, herrero, ya no como un jefe, sino como un igual. «Acepto», dijo ella. Las dos palabras sellaron un contrato, un armisticio y el comienzo de una nueva era para ambos. Matías Herrero extendió su mano a través de la vasta extensión de la mesa de caoba. Elena Vargas la apretó. El apretón de manos fue firme, un pacto sellado entre dos personas que habían cambiado para siempre ese día. Afuera, el sol de la tarde bañaba Montevideo con una luz dorada, pero dentro de aquella habitación, una luz mucho más significativa acababa de romper una noche larga y oscura. La señora de la limpieza estaba muerta. El doctor Vargas había resurgido de las cenizas. Y así, la doctora Elena Vargas no solo recuperó su carrera, sino que redefinió su propio valor, demostrando que la verdadera fuerza muchas veces reside donde menos se la espera. Muchas gracias a cada uno de ustedes que vieron hasta el final. Tengo muchísima curiosidad por saber hasta dónde ha llegado este viaje. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Si esta narración te conmovió de alguna manera, tu like es el mayor apoyo que puedes brindarnos. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita, porque siempre tendremos nuevas historias pensadas para inspirar y conmover. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.